Cristo es la alegría. Todas las etapas de la visita del Papa Francisco a Milán, desde el encuentro con las periferias de las Casas Blancas al diálogo con los sacerdotes en la catedral, desde la misa en el Parque de Monza a la fiesta de los confirmados en el estadio, con los testimonios recogidos por nuestra enviada. La Europa que recupera la esperanza, el Papa a los líderes europeos cuando los recibió antes del aniversario de los Tratados de Roma. La crisis se supera fundándose en los pilares de la centralidad del hombre y de la solidaridad afectiva. El profesor Niglia, es necesaria una visión común sin construir muros. Carpi, la vida vence siempre. El Papa Francisco abraza a la diócesis de la Emilia a los 5 años del terremoto y de la visita de Benedicto XVI. El obispo Gavina, unidos a Jesús y entre nosotros, ha sido posible resurgir de la tragedia. Hoy la nuestra es una iglesia viva y abierta al futuro. Derecho al agua para todos. Voces desde el Congreso organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura sobre el tema Devolver el valor del agua a un mundo sediento. El empresario Pauli, basta de despilfarro y plantemos más árboles. Si no los hay, la lluvia no caerá. En la profundización, todas las etapas de la visita del Papa Francisco a Milán con los testimonios recogidos por nuestra enviada Bárbara Castelli. El extravío y el sentido de exclusión tan difundidos en la sociedad actual no deben hacer olvidar que la fe en Cristo abre las puertas a lo imposible. Durante la visita pastoral a Milán y a las tierras ambrosianas, el sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, la palabra que repitió con decisión el Papa Francisco fue alegría, una vocación inscrita en el ADN del cristiano, incluso en las situaciones aparentemente más adversas. Y fue precisamente por los márgenes, por los límites del abandono, por donde el pontífice decidió entrar en la capital lombarda. En el barrio periférico de Forlanini, en las llamadas Casas Blancas, el Papa Bergoglio fue recibido por 3 familias en sus respectivos pisos antes de encontrarse con los residentes y con los representantes de gitanos, islámicos e inmigrantes en la plaza. En un clima de emoción y gratitud agradeció los regalos recibidos, una estola confeccionada a mano, símbolo de que el sacerdote cristiano es elegido por el pueblo y está al servicio de Dios, y una imagen de la Madonina de San Galdino, antes y después de la restauración. El ejemplo de María, que siempre viene a nuestro encuentro no para ser prosélito, sino para acompañarnos en la vida. También es significativo el hecho de la restauración. Esta vuestra Madonina, vuestra Señora, ha sido restaurada, del mismo modo que la Iglesia siempre necesita ser restaurada, porque la formamos nosotros, que somos pecadores. Todos somos pecadores. Dejémonos restaurar por Dios, por su misericordia. En el barrio que ha visitado el Papa, por ejemplo, la presencia de las hermanitas ha conseguido que, utilizando como vínculo social el alimento, comenzase una cocina común, y de aquella cocina en la que se cocinaban alimentos lombardos y alimentos de Oriente Medio, asiáticos y africanos, de aquella cocina partió una capacidad para crear ósmosis y vínculos que han hecho que naciese también una escuela de árabe, gestionada en la parroquia, en su mayor parte frecuentada por jóvenes de fe islámica árabe, que comprenden de esta manera quiénes somos y trabajan con nosotros, juegan con nosotros y crecen con nosotros. Podríamos decir que la ciudad de Milán presenta formas de mestizaje, de mezcla, que a partir de la respuesta a necesidades concretas llega poco a poco a la necesidad religiosa, y allí nos descubren como muy parecidos de verdad, capaces de compartir la fe y capaces de anunciar de una manera nueva. La segunda cita del sucesor de Pedro, pasadas las 11 en Milán, fue con los sacerdotes y consagrados en la catedral, como Martín V en 1418, Juan Pablo II en 1983 y 1984 y Benedicto XVI en 2012. El Papa Francisco adoró en recogimiento al Santísimo Sacramento y veneró las reliquias de San Carlos antes de compartir algunas consideraciones con los casi 4.000 asistentes. Y se le formularon 3 preguntas, sin tener miedo de los desafíos que son el signo de una fe viva y no una ideología. Los discípulos de Cristo están hoy llamados a ser levadura y sal, a encender la esperanza apagada y debilitada por una sociedad
que se ha hecho insensible al dolor de los otros. También, ante las vocaciones poco numerosas, recalcó el pontífice, es necesario no dejarse vencer por la resignación ante cámara de la asedia y cultivar el discernimiento y enseñarlo, sobre todo a los jóvenes expuestos hoy a un zapping continuo en una confusa cultura de la abundancia. Non dimentichiamo che quando si mette Gesù in mezzo al suo popolo, Y no olvidemos que cuando se lleva a Jesús en medio de su pueblo, el pueblo encuentra alegría. sì, solo questo potrà Sí, solo esto restituirci podrá la devolvernos gioia e la la alegría speranza. y la esperanza. Solo questo ci salverà Solo esto nos dal salvará de vivere vivir in en un una atteggiamento di actitud de supervivencia. sopravvivenza. Per favore no, questo è Por rassegnazione. favor, no, esto es resignación. Non sopravvivere, No sobrevivir, vivere. vivir. Los retos de la Iglesia de Milán son los retos de todas las iglesias. De una manera especial, el mayor reto es mostrar la alegría del Evangelio. Milán verdaderamente es una tierra que ha sido vivificada por la vida de muchos santos pastores y de muchos fieles. Simplemente debemos mirarlos, mirar a los que nos han precedido y nos enseñan el camino para ser testigos creíbles del amor del Señor. El hecho de que esté el Papa Francisco es el signo de la unidad de una iglesia que se diversifica, de muchas formas, pero es un único cuerpo y creo que de verdad es muy importante para nosotros. Tener al Papa Francisco entre nosotros es confesar junto a él nuestra voluntad de retomar el Evangelio como carta magna de nuestro ser iglesia. Ciertamente hemos de ser el quinto evangelio, pero no para envanecernos de ser algo, sino para no traicionar nuestro ser de Cristo. Tras de haber dirigido el rezo del Ángelus en el atrio de la catedral, el Papa Bergoglio visitó la cárcel de San Vittore, donde pasó 2 horas, llevando una caricia amable entre tantas situaciones de sufrimiento, consuelo para las heridas de los detenidos con los que comió en la tercera galería. Si dejamos estos mundos abandonados a sí mismos, separados, nos perdemos todos, nos pierden ellos, porque sigue habiendo una pobreza sin esperanza y nos perdemos nosotros porque perdemos capacidad de encarnación. El viaje del Papa es hermoso porque cose juntos lugares distintos, la periferia, el encuentro con los sacerdotes, el encuentro con el pueblo y de los jóvenes. El mensaje es que tenemos que seguir cosiendo. Y eso es lo que estamos haciendo estos años en las cárceles, utilizar mediante la presencia de los capellanes la posibilidad de llevar a la gente que vive la vida normal a conocer este mundo, a escuchar cómo es ese mundo, para que en ese mundo de emergencia donde la gente relee su propia vida haya caminos de conversión y estímulos, capacidad de caminar de nuevo y de renacimiento. Que fuera es muy difícil, mucho más difícil vivir. El encuentro con el mundo de las cárceles se hace importante por esta capacidad de contagio que no debemos perder. Miles de personas participaron en la misa en el Parque de Monza, que se celebró por la tarde según el rito ambrosiano. En un mundo donde todo parece reducirse a cifras, mientras la vida de muchos se tiñe de precariedad e inseguridad, dijo el pontífice, no podemos permanecer como simples espectadores con la esperanza de que deje de llover. El ritmo vertiginoso al que estamos sometidos no puede hacernos insensibles frente a los que especulan con la vida, con el trabajo, con la familia, los que especulan con los pobres y los migrantes, con los jóvenes y su futuro. Dios sigue buscando corazones como el de María, dispuestos a creer hasta en condiciones totalmente extraordinarias. Los mayores retos de una sociedad como la milanesa creo que pueden ser estos. Ante todo, veo el gran reto de un camino de fe, de llevar la fe a todas las dimensiones de nuestra vida. Otro gran reto lo veo en la capacidad de ser acogedores en relación con todos los hermanos y todas las hermanas que vienen a nuestra tierra en busca de trabajo,
En busca de una casa, me refiero también a los numerosos inmigrantes que vienen buscando acogida en nuestro entorno. Una armoniosa explosión de entusiasmo y vitalidad distinguió en el Estadio Meazza, en San Siro, el encuentro con los confirmandos y confirmados. Rodeado de sonrisas alegres y espontáneas en un diálogo de corazón a corazón, el Papa insistió en la dimensión del tiempo que hay que pasar sobre todo en familia, jugando, en la educación, que debería ser multiforme, basada en el pensar, hacer, sentir y en el sentido de maravillarse, que corre hoy el riesgo de ser destrozado por el uso constante de la tecnología. En un recorrido que se hizo más intenso con recuerdos personales, el pontífice señaló 3 caminos para hacer crecer la amistad con Jesús. Los amigos, los abuelos que tienen la sabiduría de la vida, para captar el respeto y la belleza de formar equipo, y la parroquia. Finalmente, una petición de no hacerse nunca los valentones con nadie, no perseguir a las personas, especialmente a los más frágiles. Per il sacramento della Santa Cresima. Por favor, por el sacramento de la confirmación, haced la promesa al Señor de nunca hacer esto. Nunca permitir que se haga en vuestro colegio, en vuestra escuela, en vuestro barrio. El encuentro con los confirmandos en el Estadio de San Siro es una cita importante para la diócesis. Se celebra desde hace décadas. Es el momento en que los jóvenes que no llegan a ver al ministro ordinario de la confirmación, que es su obispo, se reúnen con él. Y en ese encuentro comprenden que forman parte de la Iglesia, que los acoge y les envía. Es significativo este encuentro con presencia del Papa, y lo fue mucho, por ejemplo, también con Benedicto XVI, porque estos jóvenes ven al sucesor de Pedro y encuentran en él la confirmación de esa valentía a la que los invita toda la diócesis. Un valor que en este momento es todavía más fuerte porque vivir la fe a esa edad, en un contexto de cambio antropológico vinculado al mundo de lo digital y de la investigación científica, que sienten como suya, se convierte en un reto muy importante. El viernes pasado, el Papa recibió en el Vaticano a los 24 líderes europeos que al día siguiente participaron en las celebraciones por los 60 años de los Tratados de Roma. A pesar de las muchas crisis que atraviesa Europa, las respuestas para el futuro hay que buscarlas en los pilares sobre los que los padres fundadores, el 25 de marzo de 1957, comenzaron a edificar la comunidad que 60 años después se llama Unión Europea. El Papa Francisco invoca la centralidad del hombre, la solidaridad activa, la apertura al mundo y al futuro, junto a la prosecución de la paz y del desarrollo, en la audiencia en la Sala Regia a los jefes de Estado y de Gobierno europeos por el aniversario de la histórica firma de los Tratados de Roma. Una ceremonia un día anterior a la conmemoración en la capital italiana, con los 27 reunidos en Campidoglio para una nueva firma acompañada de las imágenes de la época. En el Vaticano, el pontífice recuerda que compete a quienes gobiernan discernir los caminos de esperanza por un camino comunitario. Así se hizo hace 60 años en un mundo que conocía el drama de muros y divisiones. Mucho se trabajó para hacer caer aquel muro. Pero hoy se ha perdido la memoria de este trabajo. También se ha perdido la conciencia del drama de las familias separadas, de la pobreza y de la miseria que esta división provocó. Ahora, observa Francisco, se discute cómo dejar fuera los peligros de nuestro tiempo identificados con esa columna de migrantes que huyen de guerra y pobreza. El miedo que a menudo se advierte en relación con nosotros, explica, encuentra en la pérdida de ideales su causa más radical. Y esto se vislumbra también en la falta de políticas migratorias comunes. Nos habla de ello Federico Niglia, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Luis de Roma. La falta de visión común en el tema de los migrantes se debe antes que nada a las distintas percepciones que se tienen en la Unión Europea. Por ejemplo, diversos países conciben la amenaza del Este como más desafiante para los países de la Europa mediterránea.
para los cuales la cuestión de los migrantes es prioritaria. Hay pues un distinto orden de prioridades para los Estados miembros de la Unión. En segundo lugar, los inmigrantes, como todo lo que no es nuevo, pueden causar miedo. Como todo lo que es nuevo, pueden causar miedo. El bienestar adquirido, explica además el Papa, parece haber cortado las alas a Europa cuando su riqueza ha sido siempre la apertura espiritual basada en valores humanos. El espíritu es hoy más necesario que nunca frente a las iniciativas centrífugas, como también frente a la tentación de reducir los ideales fundacionales de la Unión a las necesidades productivas, económicas y financieras. La del Papa a los jefes de Estado y de Gobierno es una exhortación a abrirse al futuro, invirtiendo en la familia, garantizando la posibilidad de tener hijos sin el miedo de no poder mantenerlos, y una apertura a la solidaridad que definió como el antídoto más eficaz contra los populismos modernos. Los populismos florecen por el egoísmo, que cierra en un círculo sofocante y estrecho y que no permite conocer las limitaciones del propio pensamiento y mirar más allá. Es preciso volver a pensar de una manera europea para conjurar el peligro opuesto de una uniformidad gris, o sea, el triunfo de los particularismos. En esta perspectiva, Francisco habla de un desarrollo armónico para toda la Unión. Continúa el profesor Niglia. La superación de los populismos, de las amenazas, nace especialmente del redescubrimiento de aquellos que son los valores iniciales de la Unión Europea. Son valores que, como ha recalcado el Papa, recordando las palabras de Konrad Adenauer, primer canciller de la Alemania democrática, es una Europa que no construye muros, que no crea nuevas fronteras, es una Europa que tiene que estar dotada de una visión constructiva, que le permita no solo resolver los problemas internos, sino también proyectarse hacia el exterior. El domingo el Papa Francisco visita Carpi y Mirandola, ciudades de la Emilia que se están volviendo a levantar después del terremoto de mayo de 2012. El reportaje es de Alessandro Di Bussolo. A primeras horas del 20 de mayo de 2012 a las 9 de la mañana del 29 de mayo, dos fortísimas sacudidas de terremoto con epicentro en la provincia de Módena hacen que se arrodille la región de Emilia. 27 personas pierden la vida, muchos están trabajando en las fábricas destruidas y al derrumbarse su iglesia muere también el párroco de Rovereto di Novi, don Iván Martini. El 26 de junio el Papa Benedicto XVI se dirigió a la pequeña ciudad de la diócesis de Carpi. No estáis y nunca estaréis solos, dice el Papa al recordar a las numerosas personas que se han puesto en movimiento para expresar cercanía, solidaridad y afecto. Mi presencia entre vosotros quiere ser uno de estos signos de amor y esperanza. Durante estos años, la diócesis de Carpi ha mantenido viva esta esperanza y ahora tiene el privilegio de recibir al nuevo Papa. Francisco lo anunció al obispo Cavina hace un mes y la visita, por sorpresa, se produce una semana después de la solemne reapertura de la Catedral de la Asunción, restaurada después del terremoto. Monseñor Cavina y el portavoz de la diócesis, don Ermanno Caccia. Pienso que existe el deseo de dar testimonio a nuestros hermanos de Italia Central que por desgracia han vivido y siguen viviendo el drama que también vivimos nosotros, de que es posible volver a levantar de esta tragedia, es posible renacer, es posible reconstruir. El lema que hemos elegido tanto para la reapertura de la catedral como para la visita del Papa es: la vida vence siempre. Pero la vida vence si nosotros seguimos vinculados, juntos, al que es la verdadera vida, que es Jesús. Y sobre todo con Él y gracias a Él, permanecemos unidos como comunidad y como sociedad. Tener que hacer frente a la tragedia del terremoto y el difícil camino de la reconstrucción ha enriquecido de alguna manera nuestra comunidad cristiana. ¿La ha unido más? Hoy la iglesia de Carpi es una iglesia viva, una iglesia abierta al futuro, especialmente en su dimensión juvenil.
De verdad estoy lleno de esperanza al ver cómo durante estos años, a pesar del terremoto, ha crecido el asociacionismo católico, especialmente entre los jóvenes. Mediante esta experiencia, la iglesia de Carpi, toda la iglesia de Carpi, del laico al religioso, al sacerdote, al mismo obispo Francesco, que en 5 años ha cambiado de casa por lo menos 4 veces, pero su iglesia se ha puesto a escuchar, y la escucha pasa también por el Evangelio, dibujado en el rostro de los niños que preguntan, ¿cuándo terminará todo? O también a través de las lágrimas que se limpian en un hospital mientras se dice, he visto y he vivido mucho. Esperemos ver lo que será de Carpi. Esperemos que este terremoto bueno del Papa Francisco nos quite los aparatos de los oídos y nos abra el corazón. El programa de la visita prevé que después del aterrizaje en helicóptero el Papa se dirija a la Plaza de los Mártires y entre en la catedral para una breve visita y para revestirse para la celebración. Aquí el 3 de julio de 1988 San Juan Pablo II oró con los jóvenes, a los que definió con una sonrisa como preguntas y guitarras, y a quienes recordó somos libres para poner en práctica el amor. Después el Papa celebra la misa en la Plaza de los Mártires que Karol Wojtyła siempre admiró como muy aplaudida, tras haber pronunciado un histórico llamamiento a creyentes y no creyentes en vísperas de la caída de los regímenes comunistas en Europa contra las estructuras de pecado, económicas y políticas que oprimen a las personas y a las instituciones sociales. Por la tarde, el Papa Francisco se detiene en la entrada de la Catedral de Mirandola, epicentro de la sacudida del 29 de mayo de 2012. Es cierto que se ha hecho mucho para recuperar los daños del terremoto durante estos 5 años, pero todavía queda mucho por hacer y realizar. Por eso me parecía justo que el Papa viera la Catedral de Mirandola, como está de destruida 5 años después del terremoto. En la plaza, frente a la catedral, el Papa Francisco habla a la gente de una tierra que todavía lleva las marcas de esta tragedia y antes de dejar la diócesis frente a la iglesia de San Giacomo de Roncole, deposita un homenaje floral en el monumento que recuerda a las víctimas del terremoto. Al recibir a los participantes en el capítulo de la Orden de los Padres Somascos, el Papa Francisco recalcó el trazo característico de su vocación, el cuidado de los últimos, especialmente de los huérfanos y de la juventud abandonada. El pontífice animó a los padres somascos a permanecer fieles al espíritu original y a ponerse en salida para ir hacia la humanidad herida y descartada, y señaló como nueva tarea dar paternidad a los nuevos medio huérfanos, niños y muchachos inmigrantes que han llegado solos a nuestras tierras desde sus pateras. El miércoles el Papa Francisco lanzó un nuevo llamamiento por la paz en Irak para que se encuentre la reconciliación y la armonía entre sus distintos componentes étnicos y religiosos, la paz, la unidad y la prosperidad. La ocasión la ofreció la presencia en audiencia general de la delegación de superintendentes iraquíes, compuesta por representantes de distintos grupos religiosos, a los que también había recibido antes del tradicional encuentro de los miércoles. Antes, el pontífice había dedicado la catequesis al tema La esperanza contra toda esperanza, e invitó a todos a abrir el corazón al Señor, que siempre mantiene la palabra dada, incluso cuando todo parece humanamente imposible. El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco dio las gracias al cardenal Angelo Scola y a todos los milaneses creyentes y no creyentes por la calurosa recepción durante la visita del sábado. Gracias a los milaneses, con todos me he sentido como en casa, exclamó. Antes de la oración, el pontífice se había detenido en el Evangelio dominical centrado en Jesús, que devuelve la vista a un hombre ciego de nacimiento, manifestándose así como luz del mundo. También nosotros, subrayó el Papa, como el ciego, en el bautismo fuimos iluminados por Cristo y estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz,
a ver y a juzgar a los hombres y las cosas según una nueva escala de valores que viene de Dios. Con motivo de la Jornada Mundial del Agua, el Pontificio Consejo de la Cultura organizó un congreso para promover el agua como derecho de todos. De nuestra parte estaba Benedetta Capelli. Trabajar para sensibilizar a todos para una protección cada vez mayor del agua como bien común. Esta es la fuerte indicación del Papa Francisco en la audiencia del 22 de marzo con motivo de la Jornada Mundial del Agua instituida por las Naciones Unidas hace 25 años. Según estimaciones recientes, unos 63 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua adecuadas. Una de cada 10 personas no dispone de agua limpia y así en muchos escenarios del mundo la disentería mata a 4.000 niños al día, más que en SIDA, la malaria y el sarampión juntos. Para examinar la situación en el Auditorio Augustinianum, el Pontificio Consejo de la Cultura ha organizado el Congreso Watershed, división de vertientes para devolver el valor del agua a un mundo sediento. E interesarse por el agua es antes que nada interesarse por la persona y también por una segunda dimensión que es fundamental. El hecho de que en la superficie de la Tierra está esta inmensa extensión, el 71% de agua, que indica claramente que es también otro componente de nuestro planeta. Este componente es continuamente un signo que se nos ofrece y es un signo fundamental del mal de la humanidad, del límite, de la crisis de la misma humanidad, porque vemos bien que la distribución no solo es muchas veces absurda, sino sobre todo que existe el tema que el Papa Francisco siente de una manera muy fuerte, que es el descarte. Entre los ponentes del Congreso estaba también Gunther Pauli, inspirador de la llamada Blue Economy, que busca la sostenibilidad a través del reciclado. Según Pauli, el agua es verdaderamente un bien común, como puso de manifiesto el Papa en la Laudato Si, advirtiendo sobre el riesgo de una guerra para obtener estos recursos, pero para el empresario es también un bien que hay que garantizar a todos a través de comportamientos adecuados. Tenemos que dejar de pensar en cómo utilizar el agua, que es muy escasa. Tenemos que aumentar la capacidad de cada cual para producir más agua, y esto es siguiendo algunas sencillísimas reglas naturales. Hace falta una mayor cobertura arbórea. Si no hay árboles, la lluvia no cae y la que cae se evapora. Por eso, planta un árbol si quieres beber agua. También tenemos que asegurarnos especialmente de que los niños de 2 a 3 años de vida, cuando dejan la leche, beban 2 a 3 litros de agua al día, porque si los niños no aprenden a beber, nunca apreciaremos la belleza de la vida. Los que pagan un precio demasiado alto son los niños. Según UNICEF, en 2040, 600 millones de niños vivirán en zonas con escasez de agua. Actualmente son 36 las naciones que padecen sequía, que se debe principalmente a los cambios climáticos provocados por el hombre y son causa de una gravísima carestía en Somalia, Sudán del Sur y el noreste de Nigeria. El trabajo que hay que realizar es el de educar a las generaciones jóvenes en un uso responsable del agua, evitando los despilfarros. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos las personas consumen de media 425 litros de agua cada día. En Italia, entre 240 y 250, lo que significa que si no empiezo ya con esta generación a ser capaz de no derrochar este don que es fundamental, que es estructural para el ser y para el bienestar, tenemos un futuro que es el futuro del desierto. El desierto, hasta en el lenguaje de la misma Biblia, es la muerte.